Bienvenidos, ¿cómo están? Es un honor estar con ustedes aquí en este nuevo show de Piénsalo Bien. Estamos muy emocionados de estar por acá. Estamos en vivo en Cross Examine en español, en el Facebook y en el YouTube, en Reasons for Hope, en el Facebook y en el Instagram. Y aquí tenemos ya personas que nos están saludando. Por ejemplo, Cristian Puerta está en el Instagram, dice buenas. Lugas Sabas nos está saludando también. Hola, ¿cómo estás? Estamos muy emocionados por el programa que tenemos hoy. Es sumamente importante, es vital para lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. Recordarles a todos que estamos en una pequeña excursión de 5 programas sobre la confusión que hay en nuestra sociedad actual. Empezamos la semana pasada preguntándonos por qué hay detrás de tanta confusión sobre nuestros derechos. Hoy vamos a hablar de los temas tan cargados que pueden ser como el del aborto y la eutanasia. La otra semana vamos a hablar sobre tanta confusión sobre la verdad que existe. La siguiente vamos a hablar sobre la confusión de identidad que existe en nuestra sociedad y puede existir en nosotros mismos. Y para cerrar vamos a terminar nada más y nada menos que con el tema de por qué hay tanta confusión sobre la moralidad. Estamos muy emocionados de estar por acá. Saludos, Jeremy Cordero desde Costa Rica. Yo también soy de Costa Rica. Bienvenido. Es un honor que estés por acá. Y estoy como todos los miércoles con nada más y nada menos con doctor Juan Valdés. Juan, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, Diego, todo bien. Feliz de poder compartir con nuestra gente hoy otro tema en Piénsalo Bien. El cristiano está llamado a pensar y este es un programa para obligarnos a confrontar los temas que requieren que nosotros pensemos y pensemos con claridad y pensemos cristianamente desde la cosmovisión cristiana. Por eso Piénsalo Bien es un programa que tú debes recomendarle a todas tus amistades, tus hermanos en Cristo. Riega la voz que estos programas son relevantes a lo que está pasando hoy en nuestro mundo y cómo nosotros debemos de pensar al respecto. Así es, excelente. Te cuento que nos están viendo desde España, inclusive. España que ya ahorita la tarde y nos ve de Uni Bautista. Es un honor. Recordarles a todos que nos pueden escribir en el comentario, comparta este stream porque va a ver que el contenido va a estar súper bueno, te va a edificar un montón y también para que más personas puedan empaparse de esto y puedan pensar bien. Em, al igual que todos los programas, vamos a tener preguntas al final. Entonces, si estás interesado y tienes una pregunta, nada más escribe pregunta en mayúscula en un comentario, seguido de tu pregunta, y entonces vamos a poderlo abordar. Saludos, Daniel, dice desde Colombia también que nos está viendo. Amén. Y entonces, bueno, la semana pasada habíamos introducido el tema de la posverdad y habíamos hablado, Juan, que ese era un término que esto no es que nos sacamos ese término de la manga, ¿verdad? Sino que viene, que fue inclusive la palabra del año en el 2016 y que puede seguir la palabra del año, todos estos años. Y se define como el diccionario, como el término utilizado para referirse a situaciones donde los hechos objetivos a la hora de influir la opinión pública quedan en un segundo plano respecto a las emociones y las creencias personales. Entonces, es cuando un hecho Amén. objetivo, ¿verdad? Cuando hay un hecho de la realidad, yo lo relego a un segundo plano como a un aspecto de segunda importancia debido a una emoción, a una creencia o a una situación que yo simplemente decido que eso va a un segundo plano. Y entonces, aplicándolo al programa de hoy, ¿cómo podemos conectar este tema de la posverdad con todo esto que vamos a hablar hoy de la dignidad humana? Bueno, Diego, esa es la pregunta del día. ¿Qué tiene que ver la mentalidad posverdad con la dignidad humana y cómo genera confusión con relación a la dignidad humana? Y creo que es importante que entendamos que cada vez que nosotros elevamos nuestras emociones y nuestras preferencias por encima de la verdad objetiva, siempre eso va a provocar confusión, siempre va a provocar confusión.
¿Y qué sucede? Cuando yo elevo mis prioridades y mis preferencias por encima de la verdad objetiva, entonces el valor que tiene la vida humana se la asigno yo. Yo, mis preferencias, lo que yo considere que sea el valor, y no solo lo que yo considere que sea el valor, sino quienes yo considere que sean valiosos miembros de nuestra comunidad y quienes yo considero que no lo son. Es lo mismo. La semana pasada vimos que cuando elevamos esta mentalidad posverdad de preferencias y emociones por encima de la verdad objetiva, confundimos libertad con autonomía. La idea de que libertad quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la gana. Y hoy estamos viendo que este concepto de mis emociones y mi preferencia por encima de la verdad objetiva hace que yo le dé el valor a la vida humana que a mí me dé la gana de darle el valor. Y valorar y tomar las decisiones que yo quiera tomar con relación. Porque la autonomía va junto con este asunto de que mis preferencias son más importantes que la verdad objetiva. Esa es la conexión que tienen. Y impacta muchas áreas de la dignidad humana, pero hay dos grandes áreas que son impactadas. Primero la eutanasia y luego el aborto. Los dos temas son ejemplos de la confusión que existe entre lo que es realmente la verdad objetiva con relación a la dignidad humana y lo que es la diversidad de opiniones y preferencias que tienden a dominar las discusiones de estos temas. Vamos a entrar primero con la eutanasia, Diego. Claro, claro. Bueno, y la eutanasia es todo un tema y podría decir que es uno que se va a hablar todavía más aquí en Latinoamérica. Todavía no ha entrado tanto, pero es bueno que estemos informados, de hecho, antes de tiempo, para que tengamos una idea de cómo interactuar con esto. Y bueno, la eutanasia, o también llamado el suicidio asistido, se define como las acciones realizadas por otras personas a petición expresa y reiterada de un paciente que padece un sufrimiento físico o psíquico como consecuencia de una enfermedad incurable y que él vive como inaceptable, indigna y como un mal, y que puede causarle, con el fin de causarle la muerte de manera rápida, eficaz e indolora. Entonces, una definición más aterrizada, ¿verdad? Es básicamente cuando una persona está enferma o tiene una situación física y emocional, mental, y ella pide que justamente se le cause la muerte de forma rápida, eficaz e indolora. Esa sería la eutanasia. Y de hecho hay dos tipos principales de eutanasia. La primera sería la activa, en la cual se realizan acciones que producen una muerte que no hubiera ocurrido sin las mismas, como nos dice Enrique Sánchez, quien es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla. Y entonces, la eutanasia activa es aquella que produce la muerte en situaciones en las que si no se hubiera realizado esa acción, no se hubiera producido la muerte. Y por otro lado está la eutanasia pasiva, que se refiere a una suspensión o una aplicación de medidas que mantienen o pueden mantener a una persona con vida y por lo tanto esa persona va a fallecer porque para seguir viviendo necesitaba justamente esas acciones que la mantenían con vida. Entonces, esta es como una pequeña introducción para saber lo que es eutanasia y para saber los diferentes tipos que hay. Y Juan, ¿qué nos puedes decir de esto? Yo creo que la palabra eutanasia, como bien la ha definido Diego, tiene que ver con cuando una persona decide ponerle fin a la vida, a su propia vida o a la vida de otro, ya sea voluntariamente o no. Y no vamos, es un tema muy amplio, no vamos a entrar en una discusión sobre la persona que tiene una enfermedad terminal y que los médicos deciden dejar que la naturaleza tome su curso, porque las líneas ahí no son blanca y negro, blanca y negra. Quiero enfocarme más en el abuso de la eutanasia que estamos viendo, que hemos visto en Europa, que estamos empezando a ver en Canadá, que yo creo que lo hemos visto en los Estados Unidos inclusive, y es cuando otra persona decide Ujú. que uno debe morir.
sin tener necesariamente la aprobación de la persona que muere. Claro. Déjeme explicarle, déjeme desempacar esto un poquito. Mire, por razones pragmáticas, en muchos países, especialmente los países escandinavos y de la región norte de Europa, se practica un tipo de eutanasia donde se calcula que la dignidad humana, el valor del ser humano, depende de su capacidad de producir. Entonces, las personas cuando llegan a una edad avanzada, donde ya no son tan productivas a la sociedad, sino que comienzan a costarle dinero a la sociedad por largas enfermedades, hospitalizaciones, medicina, tratamiento. Entonces, es mejor y es mucho más productivo económicamente hablando poner a esas personas a dormir, como llevamos un perro al veterinario y lo ponemos a dormir. Porque al poner a esa persona a dormir ya deja de ser una carga económica al país, y esos recursos que se hubiesen invertido en meses de hospitalización, procedimientos médicos, medicina, en todo ese proceso se elimina, y esos recursos se pueden usar para otras cosas que la sociedad necesita. Y ese es el abuso que se ve muchas veces de la eutanasia. Aquí en la Florida, hace unos años atrás, una muchacha quedó supuestamente muerta mentalmente, pero biológicamente su cuerpo seguía funcionando. Su corazón seguía latiendo, su circulación trabajaba, lo único que el cerebro ya no le estaba funcionando bien. Y hubo un tremendo debate, porque la mujer no dejó instrucciones de que si eso pasara, terminaran su vida. El esposo quiso y pidió de favor que desconectaran a la mujer de sus máquinas para que muriera. Luego, la familia de la mujer, los padres de la mujer, le pidieron al Estado que le diera custodia de la mujer. Ellos hacían cargo de ella, no iba a ser carga pública. Ellos hacían cargo de ella porque ellos querían cuidar a su hija hasta el día que su hija partiera. Y ellos alegaban que habían ciertos gestos de que su hija reconocía que ellos estaban en la habitación, y que aunque no podía comunicarse o expresarse, ellos estaban convencidos de que la muchacha todavía tenía cierto nivel de conciencia. Eso fue un debate tremendo, y que terminó ganando el marido, y la desconectaron de las máquinas, y la mujer se murió de falta de alimentación en su cuerpo por no alimentarla, y murió una muerte de hambre terrible, porque alguien decidió que ya ella, la vida de ella no merecía ser sostenida. Ese es el abuso que ocurre en estas situaciones. Y esa es la eutanasia que yo quiero que resaltemos, Diego, porque estamos elevando nuestras preferencias y nuestras emociones por encima de lo que es la verdad objetiva. Y la verdad objetiva es que esa mujer estaba viva y no había expresado nunca el deseo de que la mataran. Entonces es porque el marido prefería ya terminar con ese capítulo para volver a casarse y hacer su vida de otra manera. Por sus preferencias, la dignidad de la vida de ella no fue tomada en cuenta. Quisiera decirte que este es el único caso, pero ha pasado muchas veces. Es importante que entendamos que la dignidad humana no depende de nuestra capacidad de producir, ni de nuestra capacidad de contribuir a la sociedad. O sea, nuestra dignidad depende de que somos portadores de la imagen de Dios en nosotros. Y por eso yo veo esto como una confusión terrible. Y para ahí vamos todos. Así es. Yo quiero también señalar otro, perdón, este soy yo. Quiero señalar otro aspecto muy importante, y es que, por ejemplo, cuando una persona está
fallece, ¿verdad? Normalmente se deja un testamento. Pero ¿qué pasa cuando la persona no lo deja? ¿Verdad? Aquí, y por lo menos en Costa Rica, y estoy seguro que en toda Latinoamérica, es muy común cómo se produce una gran lucha, ¿verdad? Por los, por los activos que tenía esa persona, por el dinero que pudo haber dejado. Y entonces hay gran riña familiar y demás. Y creo que es otro aspecto donde la eutanasia también puede ser muy importante y es qué pasa cuando una persona, ¿verdad? Pensemos un padre, una madre, está enferma, está en el hospital y, y tiene, y tiene quizás una herencia importante y entonces los hijos, ¿verdad? Van a buscar convencer a este padre, a esta madre, de, hey, básicamente aplíquese la eutanasia y con el fin de justamente poderse dejar esta herencia, poderse dejar el, los activos y el dinero que esas personas tenían. Y eso es una situación muy triste, pero lamentablemente es una que pasa, ¿verdad? Y es una que lamentablemente eh, teniendo una herramienta más, como sería la eutanasia, de una forma totalmente libre, lamentablemente también se llegaría a dar em, en, en ese sentido. Entonces, Juan, háblanos para ver si te, si te escuchamos por acá. Ok, Juan, ¿me escuchas? Amén, amén, claro. Ok, perfecto, ya te tenemos por aquí. Entonces, estaba comentando justamente eso, del escenario de la eutanasia en cuando un hijo o una hija con el fin de nada más dejarse los activos que podría tener el papá o la mamá, los presionan para, para que hagan este procedimiento. Y, dale, ¿me ibas a decir algo, Juan? Sí, o sea, tal parece, Diego, que estamos, la filosofía pragmática o utilitaria, la idea de que un ser humano solamente vale por lo que puede contribuir, es más importante que el hecho de que un ser humano tiene vida y el derecho a la vida y la dignidad de la vida. Y entonces esas son los casos y las ocasiones que provocan nuestra discusión. Y como creyente, nosotros tenemos que pensar muy claramente que Dios es el dador de la vida. Dios es el que da la vida y el único que tiene derecho para quitarnos la vida es Dios. Fuera de ahí tenemos muy serios problemas cuando tratamos estos temas y más por razones de preferencias. No tiene sentido. Pero quiero que enfoquemos también el tema del aborto, porque creo que es algo mucho más relevante. La eutanasia todavía no ha tomado completo control de Latinoamérica, tanto así como el tema del aborto. El tema del aborto sí se lleva peleando mucho más, Diego, y quiero que pasemos a tocar en el tiempo que nos queda más el tema del aborto como otro ejemplo de confusión con relación a la dignidad humana al elevar nuestras preferencias. Excelente, sí. Y este tema del aborto, bueno, podemos decir primero que es un aborto. Sería lo mejor. Un aborto es la interrupción de un embarazo. Y esto puede ocurrir por causas naturales, ¿verdad? O puede ser de forma inducida. Obviamente en ese aspecto queremos hablar más de la forma inducida, que es la que de hecho también está en boga en toda Latinoamérica. Y hemos visto grandes manifestaciones que se han dado en Argentina, en México, en Chile, en Ecuador, donde todos esos temas son tan importantes políticamente que hasta pueden llegar a definir campañas. Y pongo por el ejemplo más cercano que yo tengo, que es el de Costa Rica. Las elecciones pasadas prácticamente se definieron por el tema de homosexualidad y estas elecciones que son el año que viene, yo creo que ese tema va a estar en boga, pero también va a estar muy fuerte el tema del aborto y son temas capaces de polarizar a un país de una forma increíble. Y este, pero hay algo muy importante
que nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta cuando abordamos estos temas? Juan, dinos. Claro, claro, mire, quiero que nuestra audiencia me escuche bien en este momento. Esto es muy importante lo que les voy a decir. O sea, al hablar del aborto, yo sé que esto puede ser un tema muy sensible y hasta doloroso para personas que han hecho un aborto o más de uno. Hemos tomado a veces decisiones en la vida de las cuales no estamos contentos de haberla tomado, de las cuales a veces nos sentimos avergonzados. Y al tratar este tema puede que esto despierte algún tipo de dolor, de un sentir de culpa. Y quiero que entiendan, por favor, que nosotros predicamos un evangelio de gracia y un evangelio de perdón. Todo lo que nosotros hacemos que ofende a Dios, incluyendo cometer un acto como el aborto, tiene perdón de Dios. Dios nos perdona. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y quiero enfatizarle a nuestra audiencia que si eres esa persona que ya lamentablemente, ya has caminado este camino y has terminado un embarazo a través de un aborto electivo, pues encuentra perdón y gracia y misericordia de parte de Dios. No te estamos atacando a ti. Este no es el tema, este no es el propósito de esta mañana. No es atacarte a ti por lo que tú has hecho. El propósito de este programa es salvarle la vida a bebés en el futuro. Quizás hay madres entre nosotros que están escuchando y están considerando esto y queremos que entiendan que no hay una buena justificación para quitarle la vida a otro ser humano, ya sea en el vientre o fuera del vientre. Y queremos enfatizar las razones, los argumentos, la claridad, pensarlo bien. Quizás hay algún joven o una muchacha joven viendo esto y mañana o en el futuro cercano queda embarazada y quizás estas palabras les ayuden a tomar la decisión correcta de permitir el nacimiento de esa vida. Esa es la intención. Y de calle, de entrada, le pido a aquellas personas que se sienten heridas por este tema, que no se sientan atacadas. No es nuestra intención atacarte, pero sí es importante que hablemos por aquellos que no pueden hablar, que hablemos en defensa de aquellos que no se pueden defender, que son los bebés en el vientre de sus madres. Entonces, por eso quería aclarar esto antes de entrar a desempacar este proceso. Y esto es algo que todo Latinoamérica está sufriendo en este momento, Diego. Así es, tenemos grandes luchas que han dado en Argentina, en México, en Chile. ¿Recuerdas ahorita en Ecuador, verdad? Durante las elecciones, en Costa Rica también, y eso que Costa Rica es normalmente un país donde las cosas llegan después, pero ya estamos empezando a dar eh, todo esto, y aquí incluso se aprobó una norma terapéutica así se le llamó. Entonces, esto es un tema que se está metiendo en cada uno de nuestros países. Y no quería dejar pasar el punto anterior, Juan, porque creo que es muy valioso el distinguir entre cómo valoramos a una persona y cómo valoramos a una acción, ¿verdad? Sabemos que todas las personas son valiosas por ser seres humanas, que al final de cuentas reflejan la imagen de Dios, que eso es también parte de lo que vamos a hablar ahorita. Pero la acción que tenga una persona la podemos valorar como positiva y negativa. Y eso todos lo hacemos, ¿verdad? Hasta algunos que podrían estar de desacuerdo, podrían estar valorando la acción que acaba de hacer de forma negativa. Entonces, eso es algo que todos hacemos. Eh, pero la belleza del Evangelio está que en medio de las acciones negativas que hemos hecho, es donde Jesús nos encuentra y donde podemos obtener esa redención por el sacrificio justamente de Jesús en la cruz. Entonces creo que es algo súper Amén. importante. Y bien hablando, ya entrando en materia, el tema del aborto em, circula sobre un punto fundamental y es qué es lo que está en el vientre de la madre. Ahora, ¿es un ser humano o podemos decir que no es un ser humano como tal, no tiene el mismo valor? ¿Y cómo podemos desempacar esto, Juan?
Realmente ese es el centro. Mire, cuando usted ve la prensa, escucha las noticias, escucha las entrevistas, todo el mundo quiere discutir derechos. El derecho de la madre, que la madre tenga derecho de tomar esa decisión, si es su cuerpo o no es su cuerpo. Y esto no es una pregunta ni un tema que concierne derechos a escoger. Aquí la pregunta no es si la madre tiene o no derecho a tomar esa decisión. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que lleva esa madre en el vientre? ¿Es un conglomerado de células o es una vida humana? Esa es la pregunta clave. Porque tú tienes derecho sobre tu cuerpo y yo tengo derecho sobre mi cuerpo de sacar de mi cuerpo algo dañino en mi cuerpo. Si yo tengo un tumor, yo tengo todo el derecho de remover ese tumor. Pero el aborto es diferente. Es diferente por la naturaleza de lo que se está removiendo. Y el acto de removerlo no es una simple remoción de algo, es un acto de homicidio, porque es un ser humano. Y el debate realmente se lleva a cabo ahí donde tiene que llevarse a cabo el debate. Si no es un ser humano, el aborto no es un problema. Pero si es un ser humano, el aborto es homicidio. Y ahí es donde se decide. Mire, y hay una confusión tan grande sobre esto. Yo estoy seguro que en Latinoamérica se ve el mismo dilema que se ve aquí en los Estados Unidos. Pero aquí en los Estados Unidos, en California, por ejemplo, uno de los estados más liberales de la Unión Americana, donde el aborto es legal bajo toda situación y toda circunstancia. Sin embargo, si un hombre mata a una mujer embarazada, el cargo es de doble homicidio. Ahora, ¿cómo usted procesa esa idea? Piénsalo bien. Si un hombre mata a una mujer embarazada, la ley dice que ha matado a dos seres humanos. Doble homicidio. Pero cuando la madre mata a la criatura que está en su vientre, no es homicidio. Es un derecho que ella tiene. Ahí te muestra la confusión. Cuando elevamos nuestra preferencia por encima de la verdad objetiva, creamos cualquier cantidad de confusión sobre estos temas. Y no me importa el argumento que tú quieras presentar. Y quizás hoy surjan en las preguntas. No se justifica el aborto bajo ninguna situación, dado a que esa criatura es un ser humano. Podemos llevar ese argumento al área que la queramos llevar. Terminamos estableciendo que es un ser humano. Científicamente es un ser humano. La ciencia, la verdad objetiva de la ciencia te dice que es un ser humano. Desde el momento de fertilización, es un óvulo que tiene las cromosomas de mamá, las cromosomas de papá y tiene su ADN único, su identidad única. Su genética, la genética de ese óvulo es completamente diferente a la de su mamá y la del cuerpo en la que está colocada ese óvulo fertilizado. Entonces ya desde el momento de concepción hay una criatura distintiva a la madre, única, y es un ser humano. Médicamente es un ser humano. En las primeras semanas desarrolla los órganos de todo un ser humano. O sea, no hay cómo decir que no es un ser humano. No hay cómo, Diego. Así es. Y de hecho, el tema y el valor de que es importante decir que es un ser humano es porque todos tenemos el mismo valor. Entonces, si se puede, si hay que proteger la vida de un ser humano, ya cuando esté completamente desarrollado y esté hasta si se quiere en su edad productiva, ¿verdad? Y podemos ver los beneficios más tangibles de su existencia para la sociedad, también deberíamos protegerlo cuando está en el vientre de la madre. Y si no hacemos eso, y aquí es donde está la importancia de pensarlo bien, estaríamos diciendo que los seres humanos tienen diferente valor y que puede existir esta diferencial entre cuán valiosa es una persona según diferentes condiciones que puedan haber. Y entonces esto nos abriría la puerta de par en par para hacer un montón de cosas
horribles y muchas cosas que de hecho ya la humanidad ha pasado por ahí, que ahorita vamos a mencionar, solo bajo el pretexto de decir, no, es que existen seres humanos con un valor diferente a otros. Y aquí creo que podemos pasar, es el punto natural para pasar al material que, por ejemplo, propone Scott Klosendorf, que es un gran em, defensor de la vida y el argumento pro vida, ¿verdad? Que muchas veces también se habla de que es solamente religioso y no, el punto es que lo podemos fundamentar bien filosóficamente y científicamente y que obviamente, como es verdad, también está en concordancia con la Biblia. Eh, y él nos habla de un acrónimo, ¿verdad? Que podemos usar para navegar por esas objeciones de que el ser humano, por estar en diferentes condiciones, no es tan valioso. Entonces, nos introduces a ese argumento, Juan. Sí, una de las, vamos a ver algunos de los argumentos que se usan para tratar de justificar el aborto. Primero, algunos dicen, bueno, es que no es un ser humano, es un embrión. Es una cosita pequeñita. O sea, eso no es un ser humano. ¿Y cómo respondemos al tema del tamaño, Diego? A ver, o sea, Scott nos da en su argumento una muy buena manera de responder a estos temas, pensándolo bien, llevándonos a la argumentación filosófica. Ayúdanos con ese argumento, Diego. Claro que sí. Por temas de tamaño, realmente, porque cuando uno primero lo escucha, uno podría decir, bueno, sí, es que realmente es muy pequeño, pero realmente pensémoslo bien. ¿Acaso el tamaño de un ser humano determina el valor que tiene, verdad? Entonces, ¿acaso una persona que sea más alta que otra, que sea más grande que otra, tiene más valor, verdad? A una que sea más pequeña. Inclusive esto es muy interesante porque los hombres usualmente por su biología tienen tamaños más grandes que las mujeres. Entonces, estaríamos dispuestos a decir, siendo coherentes con este argumento, que los hombres entonces son más valiosos que las mujeres. Eh, Creo que, y menos en el contexto actual, nadie diría que sí, ¿verdad? Porque más bien lo que queremos afirmar es que todos los seres humanos tienen el mismo valor, porque El son tamaño seres no determina el humanos. valor. El tamaño no determina el valor para nada. Así es. Sin embargo, la gente dice, bueno, como es pequeñito, pues no importa hacer el aborto. Eso es un argumento falaz que no se puede presentar, no se puede defender. Otra gente argumentan que el problema es el desarrollo, que el embrión no está completamente desarrollado. O sea, tú sacas un embrión del vientre de la madre y no puede vivir. O sea, estamos hablando de que necesita todo este tiempo como diciendo que hasta que no llega a los 9 meses realmente no se ha desarrollado lo suficiente como para considerarlo un ser humano. De nuevo, otro argumento súper falaz, porque sabe una cosa, nosotros no dejamos de desarrollarnos cuando nacemos. Así es. El desarrollo es un proceso de por vida. Entonces, decir que no es un ser humano porque no ha llegado a cierto nivel de desarrollo es un argumento falaz. La verdad es que aunque es pequeño, si no se interviene en el asunto, ese pequeño llega a ser más grande, llega a nacer y sigue creciendo. La verdad es que aunque no está completamente desarrollado, si nosotros no intervenimos, el proceso de desarrollo es un proceso natural, seguirá desarrollándose hasta que nace y luego de nacer sigue desarrollándose. Entonces no podemos apoyarnos en el nivel de desarrollo para decir que no es un ser humano y podemos abortarlo. También el asunto del ambiente, háblanos del ambiente, Diego, ¿cómo es esto de que está en el vientre, por lo tanto no es un ser humano? Así ¿Cómo es es. esto? Esto es el decir que, bueno, el ambiente en el que estamos determina el valor que tenemos. Para empezar, resulta muy interesante cómo le asignamos el valor a alguien por el dónde esté y no por quién la persona es, lo cual ya desde ahí nos debería llamar la atención y encender las alarmas. Y quizás
cuando lo escuchamos así puede sonar hasta un poco, no, pero ¿quién va a pensar que en el vientre de la madre nada más vale menos? Pero es que hasta en las legislaciones está, ¿verdad? Tenemos países y estados en los que se puede practicar un aborto de un bebé de 9 meses, ¿verdad? Que ya está listo para nacer. Y si se practica antes de que nazca, es legal. Pero si se asesinara a ese bebé después de que nació, ya eso es un delito. Entonces, ahí lo que nos está diciendo esa ley es que justamente de algún modo, si el bebé está nada más en un ambiente diferente dentro de la madre, entonces ahí no es tan valioso como para que no se lo pueda practicar un aborto, pero si ya nació, entonces ahora sí es valioso y ahora si se asesina a ese ser humano, entonces se comete un homicidio. Y esto es realmente algo que pasa y podemos preguntarnos, pero bueno, ¿qué hace un cambio en el ambiente para determinar un cambio en el valor de un ser humano, ¿verdad? O inclusive hay hasta un video que es irónico sobre el tema y pregunta, bueno, ¿cómo es el viaje, ¿verdad? Por el canal de nacimiento del bebé hace que cambie su valor, ¿verdad? ¿Cómo es que eso hace que antes de entrar ahí sea nada más un conjunto de células y saliendo ahí ya sea un ser humano con valor, con derechos y con todas las cualidades de una persona que vale la pena cuidarla y protegerla, ¿verdad? Entonces, ahora pensemos, ahora también el cambio de ambiente, el cambio de lugar, no nos afecta. Yo estoy ahorita en mi casa, pero si yo cruzo la calle, eso no tiene ningún valor diferente en mí como persona. Si yo voy a otro país, y entonces es una de esas objeciones que se utilizan mucho, pero nuevamente cuando la pensamos bien, podemos ver que realmente es incorrecta. Y creo que hay otra que es muy importante y es justamente, Pero quiero añadirle algo al dale, tema del ambiente y es el asunto de que dónde debe estar el bebé más seguro en este planeta. ¿Cuál es el lugar más seguro para un bebé? ¿Cuál debe ser el lugar más protegido para un bebé? El vientre de su madre. Es precisamente ese vientre el que le da al bebé la protección que el bebé necesita. Entonces, es una farsa, es algo triste convertir ese lugar que ha de ser un albergue, un refugio, la protección de ese bebé, en un argumento para decir que porque todavía no ha salido, no es un ser humano, no merita vivir, no necesita vivir y podemos terminar con su vida. Y como bien decía, la canal de nacimiento son unas 8 pulgadas por la que pasa el bebé para nacer. Entonces, ¿qué son esas 8 pulgadas? ¿Un canal mágico? No era bebé hasta que pasó por ahí, al pasar por ahí por arte de magia, ahora es un ser humano. No, es un ser humano antes de salir del vientre y un ser humano después que sale del vientre. Entonces, el argumento realmente no funciona. así es. Y nos falta el último de esos, que es el de dependencia, el grado de dependencia que tiene el bebé o el feto, en este caso de su madre. ¿Cómo podemos explicar esto, Juan? Bueno, de nuevo, el argumento es este. Eso no es un ser humano porque si fuera del vientre de la mamá no puede sobrevivir. Y por lo tanto, si no puede sobrevivir fuera del vientre de la madre, pues entonces no es un ser humano, porque depende de la madre para su existencia, para su vida. Y mire, es indiscutible que durante esos primeros meses ese bebé necesita de su madre. Claro que la necesita, depende de ella. Pero dígame usted, madre que está escuchando, ¿qué hijo no depende de su madre? Después de nacido, ¿me vas a decir que después que nace ya el bebé no necesita de la mamá? ¿Ya el bebé puede vivir por sí solo independientemente? Claro que no, el bebé sigue dependiendo de la mamá. Y algunos argumentan que de por vida dependen de la mamá. Ya cuando no son bebés, ya cuando son viejos, siguen dependiendo de la mamá. Porque esa dependencia no determina si eres un ser humano o no. Esa dependencia no determina la dignidad de ese ser. Sí, todos necesitamos de los demás. Entonces vamos a decir que las personas dependientes no es necesario que vivan. Podemos quitarle la vida a alguien que ya es dependiente y como no es independiente, pues le podemos quitar la vida. Claro que no. Mire, ni el tamaño,
ni el nivel de desarrollo, ni el lugar donde se encuentra, ni el nivel de dependencia, ninguno de estos argumentos realmente se pueden sostener lógicamente. Son irracionales. Cuando se aplican y se llevan a su expresión natural, terminas en una falacia, terminas en un absurdo completamente. Yo creo que estamos claros en eso. Es un ser humano, científicamente es un ser humano. Filosóficamente no hay excusa para terminar la vida de ese bebé. Y estaba diciendo algo, Diego, que es muy cierto ahora, pero está cambiando y pronto yo creo que va a cambiar radicalmente. Primero, el aborto era legal, por lo menos en los Estados Unidos, ha sido legal desde el año 73, 1973. Han matado millones de bebés en los Estados Unidos del 73. Pero era permitido solamente en el primer trimestre. Luego las leyes avanzaron a permitirlo hasta el segundo trimestre. Y recientemente Nueva York fue el primer estado en los Estados Unidos que aprobó un aborto hasta el momento de alumbramiento. Es decir, el agua puede reventar en la madre, en el útero, y pueden llevar a cabo el aborto. Wow. Terminar la vida de ese bebé en el momento en que está listo para salir. Y lo más trágico de esto no solo es lo criminal que es esta decisión, sino que cuando las fotos y los videos del Congreso Estatal de Nueva York celebrando, aplaudiendo con una sonrisa de oreja a oreja porque habían pasado la ley que legalizaba matar un bebé justo en el momento de nacer. Y lo peligroso de esto es, y miren, no estoy siendo alarmista, le estoy hablando con verdades objetivas. Lo peligroso de esto es que ahí no termina el argumento. Ya esto se está llevando a otro nivel. ¿Usted cree que todo esto va a parar con el derecho de terminar la vida de ese bebé antes de nacer o al nacer? No, esto va a seguir. Y han surgido recientemente cosas muy feas y muy extrañas en cuanto a el tema de hasta qué edad podemos quitarle la vida a un bebé después de nacido. Compártenos ese tema, Diego, que estábamos hablando de él, que me parece súper interesante. Así es. Y esto es un tema y una perspectiva que ha propuesto un filósofo que se llama Peter Singer. Y nuevamente, él está en una universidad de prestigio, ¿verdad? Él no es simplemente un loco que tiene allá un blog en internet. No, él es un filósofo profesional en una universidad de prestigio. Y él, en Princeton, en la Universidad de Princeton. Así es. O sea, tiene una de las plataformas más elevadas académicamente, intelectualmente. Tiene audiencia el hombre y tiene seguidores. Y él argumenta que los bebés humanos, aún después de haber nacido, pueden ser asesinados por los padres. Y él dice, bueno, lo único que hay que discutir es hasta qué edad podemos permitir esto. Y entonces ya pasamos, como decía Juan, desde el primer trimestre al segundo trimestre, al tercer trimestre. Y ahorita Peter Singer nos está diciendo, no, hasta incluso después de que hayan nacido, esto lo podemos hacer. Y él dice, bueno, y esto es porque el valor que puede tener un ser humano es cuando tiene conciencia de que él tiene valor. Y esa es la definición que él pone, pero nótese, esto es lo que se llama una definición arbitraria, que es simplemente, no es una definición basada en un hecho objetivo, sino es basada en una preferencia o basada en un fin que ya se tiene de antemano. Y eso es lo que hablábamos de el peligro de elevar las emociones y las preferencias por encima de la verdad objetiva. Y en este caso puede llegar al punto hasta que nosotros podemos determinar por nuestra propia cuenta cuáles seres humanos tienen valor y cuáles no. Como en este caso que nos dice Peter Singer, bueno, esto es mi definición, es hasta que una persona tenga conciencia de sí misma. Ahora, y esto él no lo dice nada más como para él, sino que él busca expandir esto para las demás personas, busca que esto sea conocido. Y entonces
estamos teniendo en esta universidad tan prestigiosa, ¿verdad? Y que así es como muchas veces también se moldea la cultura. Primero empieza por la academia, luego eso baja a las demás universidades del mundo y luego los profesionales ya vienen con esta nueva mentalidad, vienen con esta nueva ideología sobre las cosas que son permitidas y que no son permitidas y empiezan con este tipo de ideas en una universidad por allá, ¿verdad? Que quizás no conocíamos, pero eso es lo que se está viviendo. Y esto es lo peligroso que hablábamos antes. Si nosotros nos ponemos a definir cuáles seres humanos tienen valor y cuáles no, sobre una preferencia y no sobre un hecho objetivo, es donde podemos llegar a grandes maldades como se han hecho en la historia de la humanidad. Aquí podemos hablar justamente de cómo fue el racismo, como un grupo de seres humanos decidió que otro grupo de seres humanos no tenían el mismo valor que ellos y por lo tanto los podrían tratar de forma diferente. Y podemos dar un montón de ejemplos de cómo esta línea de pensamiento se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad y ha producido grandes males y muertes. Y no es el caso con el aborto. De hecho, ahorita actualmente ocurren alrededor de 73 millones de abortos todos los años en el mundo entero. Y estamos hablando que son aproximadamente 200.000 diarios. Y para ponernos en contexto, el holocausto judío, aquello que la humanidad, ¿verdad?, quisiera borrar y quisiera casi que lo trata como un capítulo nefasto en su historia, fueron 6 millones de judíos los que lamentablemente fueron exterminados. Y aquí estamos hablando de 73 millones de abortos todos los años. Y antes de pasar a Tijuana, quiero recordar a la gente que vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Estamos con muchas ganas de ver tus comentarios, de ver tus preguntas. Y si tienes una pregunta, lo único que tienes que hacer es escribir pregunta en mayúscula para que sea más fácil verla. Seguir tu pregunta, lo vamos a tomar igual del Facebook de CrossExamine, del Facebook de Reasons for Hope, del YouTube de CrossExamine y del Instagram de Reasons for Hope también. Entonces, dale, Juan. Sí, Diego, Peter Singer no está solo. Él no es un loco por ahí hablando tonterías que nadie está escuchando. Hay un creciente número de sociólogos y de especialistas médicos en el campo de la bioética, en el campo de la ética, de la medicina y de la biología, que están empezando a promover la misma idea de que los padres tienen la capacidad de asignarle valor a la vida de un bebé aún después de nacido. Alberto Gubilini y Francesca Minerva, médicos en el campo de la ética, abogan por el derecho de los padres de matar un bebé recién nacido, escuche bien, si éste nace enfermo o si les impone dificultades a los padres. O sea, los padres tienen la autonomía de quitarle la vida a su bebé porque tienen la autoridad de determinar si el valor del bebé justifica el trabajo de criarlo. Dígame usted si eso no es una locura. Que esto se esté hablando a niveles de gobierno, que eso se esté hablando a niveles de sociólogos y de médicos, es algo realmente escalofriante, es algo feo, increíble. Es que si me lo hubieran dicho hace 10 años atrás no lo hubiese creído que esto fuese un tema para discutir. Entonces, ¿a qué edad es que un bebé puede comenzar a valorarse a sí mismo? ¿A los 2 años, a los 3 años? ¿Y qué hacemos con las personas discapacitadas que no pueden valorarse a sí mismos aún con 10 y 15 y 20 años de edad? ¿También lo podemos poner a dormir como un perro? ¿También le podemos quitar la vida? Esto es completamente absurdo, pero ¿sabe una cosa? Esta es la esencia. Mira, Abdul Murray de nuevo lo dijo de una manera súper clara. Él dijo, esta es la esencia, esta es la esencia de autonomía humana sin restricciones. Convertirse en Dios, pero sin el beneficio de la sabiduría divina. Mejor dicho, o sea,
No hay más nada que decir. El ser humano quiere tomar el lugar de Dios, quiere usurparle el trono a Dios y decidir qué vida merita vivir y cuáles seres meritan no vivir y no tener que rendirle cuenta a nadie. El problema es que los seres humanos no tenemos las herramientas, ni las habilidades, ni las capacidades para manejar el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces queremos el lugar de Dios, pero no tenemos las habilidades para poder desempeñar el papel de Dios. Y eso nos pone en una situación terrible, terrible, terrible. De nuevo, la dignidad humana no es cuestión de preferencias. La vida humana no es cuestión de preferencias. No lo es en el tema de la eutanasia y no lo es en el tema del aborto. Ese bebé tiene dignidad porque es un portador de la imagen de Dios. Quitarle la vida a ese bebé en el vientre o fuera del vientre es homicidio. Es derramar la sangre de un hombre o una mujer creado a la imagen de Dios. No podemos permitir eso en nuestra sociedad. Eso va en contra de todo lo que Dios establece en su palabra, y la cosmovisión cristiana nos obliga a defender la vida de los seres humanos en el vientre o fuera del vientre. Y creo que eso es algo que no podemos comprometer. No podemos comprometer. No hay argumento que justifique el aborto electivo, el voluntariamente escoger quitarle la vida a un ser humano. Vamos a abrirlo, si te parece, Diego, para preguntas y respuestas, sí, para ver dónde está nuestra audiencia, qué quieren aclarar. Esto es un tema súper amplio, pero vamos a tratar de contestar lo más que podamos. Y tenemos preguntas buenísimas. Nada más antes de pasar ahí quería hacer un punto, y es que nosotros como cristianos no debemos estar ignorantes a este tema, ¿verdad? Ni tampoco debemos pensar, bueno, no, esto no es conmigo, ¿verdad? Por el contrario, Dios nos manda a ser sus representantes aquí en la tierra, y esto significa también involucrarnos en causas que tienen que ver con la justicia, ¿verdad? Y la verdadera justicia y el actuar, o sea, ser las manos y los pies, la boca de Jesús aquí en la tierra. Ese es el papel de nosotros. Y así como muchos, quizás cristianos, han ignorado muchas causas a lo largo de la historia, nosotros no lo deberíamos hacer por justamente el papel que tenemos delante de Dios, y también el papel de llevar la gracia y el evangelio, incluyendo, que obviamente incluye a personas que han pasado por un aborto, que han estado cerca o que han influenciado a alguien más para realizar un aborto. Entonces no debemos olvidar nuestro papel como cristianos, y que no se nos exime esto. Ahora, como bien dices, vamos a pasar a las preguntas, y la primera es de Luis C. Dice, ¿qué libros académicos tratan más a fondo estos temas? ¿Qué recursos podemos recomendar? Tenemos que preparar una lista para recomendarle, no la tengo a la mano, pero es buenísima pregunta. Vamos a trabajar en eso y te vamos a mandar una bibliografía recomendada sobre estos temas. Te recomiendo de entrada el libro de bioética de Antonio Cruz, que es un libro excelente de bioética donde toca ese tema, toca la eutanasia, toca el aborto, toca todos estos temas, y es excelente recurso. Pero hay más, lo que no los tengo en la mente. Te preparamos una lista y apunta, Diego, la información de mi hermano, y con mucho gusto le mandamos una bibliografía académica sobre el tema. Claro que sí. De hecho, también nos ayudaría, Luis, si nos puedes enviar un mensaje privado a Reasons for Hope, sea en Instagram o sea en Facebook, para también tenerte contacto y poderte enviar la información por eso. Con tu correo electrónico, por favor. Correcto. También me gustaría recomendar, si sabes inglés, los recursos de Scott Klosendorf, que es justamente del que hablábamos, de los argumentos de desarrollo, tamaño, ambiente
y dependencia. Él tiene un libro que se llama The Case for Life. Es muy bueno y abarca sobre todos esos temas. Correcto. Sí, sí, que nos deje saber si habla inglés para poder incluirle bibliografía en inglés también. Ok. Siguiente pregunta. Nos dice Ana Gabriel, dice, he oído un argumento que considera el derecho de la mujer y dicen que si la mujer no puede decidir hacerse o no un aborto, entonces sería una esclava del feto. ¿Alguna respuesta a esto? Claro que sí, buenísima pregunta. Gracias Ujú. por esa pregunta. Muchas veces el argumento se trata de llevar al derecho de la mujer. Y yo lo primero que le digo es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Eso no es algo que nosotros discutimos. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Pero el problema aquí ahora es que cuando una mujer queda embarazada, hay otro ser humano que también tiene derechos. Entonces, ningún ser humano tiene derecho para decidir sobre la vida de otro ser humano que también tiene derecho. Por eso volvemos que es un ser humano y como ser humano tiene derecho. También les dejo saber que la mujer tiene el derecho de no quedar embarazada. A no ser por incesto o violación, las mujeres tienen todo el derecho del mundo de evitar el embarazo y de muchas maneras de evitar el embarazo, desde abstenerse de relaciones fuera del matrimonio hasta métodos de prevención. Pero una vez que una mujer queda embarazada, ya hay otra vida que tiene derecho, que no podemos ignorar los derechos de esa vida. La mujer no es esclava porque no pueda, el hecho de que yo no te pueda quitar la vida a ti no quiere decir que soy esclavo y que no tengo libertad. No, yo no tengo derecho de quitarte la vida. Eso no va incluido en mi libertad, ni fuera del vientre ni dentro del vientre. Entonces, esa es la manera en que se responde al tema de tener una opción o poder escoger. Sí, de hecho, yo también quería aportar sobre esto porque es ese mismo argumento, como estamos hablando, si lo pensamos bien, se podría usar para justificar otro montón de cosas. Entonces, pensemos en unos papás que tienen un hijo de 10 años, que ellos sienten que ya no pueden salir a pasear, ¿verdad? Que ya no pueden hacer las cosas y se sienten esclavos, entonces, bajo ese argumento también se podrían deshacer de él. Pero también hay un punto más importante y es que cuando hablamos de derechos, siempre hay que definir de qué estamos hablando, ¿verdad? Es muy peligroso nada más decir, bueno, la mujer tiene derechos. Hay que pensar, bueno, ¿derechos para qué? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque como decía Juan, todos nosotros afirmamos que la mujer tiene derecho para escoger sobre su cuerpo, tiene derecho, si ocupa extraer, lo puede hacer. Pero el punto es que cuando ya estamos hablando del aborto y de un embarazo, lo que está en el vientre de la madre no es solamente su cuerpo, también es el cuerpo de otro ser humano. Y ninguno de nosotros, nadie, tiene derecho a escoger ilimitadamente sobre cualquier cosa. Entonces, siempre es muy importante preguntar, bueno, de qué nos estamos hablando y qué derechos estamos hablando, recordando que al final el derecho fundamental es el derecho a la vida, porque si no hay vida, no hay sentido alguno de hablar de otros derechos. Con esto podemos pasar a la siguiente pregunta. Daniela Herrera nos dice, con el tema de la eutanasia, cuando la persona está sufriendo y su enfermedad no tiene cura y expresa que quieren morir, ¿cómo se puede manejar esto? Y si es posible utilizarse antes para que no sufra. Esa pregunta es excelente. Gracias por esa pregunta. Eso es un tema muy delicado. Muy delicado. Es un tema que requeriría todo un programa para desempacar ese tema. Porque como bien definimos eutanasia al principio, hay eutanasia pasiva y eutanasia activa. La eutanasia activa es cuando alguien decide abiertamente terminar la vida de otra persona. Pero una eutanasia pasiva puede ser tan simple como que, mire, ya no hay alternativa, vamos a entrar en hospicio y vamos a dejar que la naturaleza haga lo que ella tiene que hacer. Entonces, no es lo mismo. Yo no considero que dejar que la naturaleza haga lo que la naturaleza va a hacer es algo malo. O sea, no es malo dejar que el cuerpo que se está muriendo se muera.
tratar de mantener un cuerpo vivo artificialmente tampoco es lo que estamos hablando. O sea, el asunto no es que es malo prolongar la muerte. El asunto aquí es que es malo precipitar la muerte. O sea, provocar una muerte que todavía no es tiempo de llegar. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas, si una persona puede decidir, mire lo interesante que es. Si una persona puede decidir que ya no tiene esperanza y que ya, ¿para qué seguir viviendo? El dolor, no quiero vivir con dolor, no quiero pasar por esta enfermedad, de todas maneras me voy a morir, pues entonces debo tener el derecho de que me quiten la vida, de pedir que alguien me dé una pastilla o me inyecte, me dé algo y me quite la vida. Si esa lógica la permitimos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo a la persona que cuando tú te sientas que ya la vida no vale la pena, pues tú debes tener derecho a que alguien te quite la vida. Pero sabe una cosa, las emociones varían. Yo conozco personas que me han dicho que la vida ya no vale la pena y tienen ganas de morirse, y al mes o a los 2 meses o al año tú los ves disfrutando de la vida, haciendo felices, súper felices. Las emociones no son una buena marca a la hora de tomar decisiones, especialmente decisiones que no son reversibles. Cuando dejamos de vivir, dejamos de vivir. No hay marcha atrás, no hay reversa. Sí, yo entiendo que la pregunta es una persona que ya tiene una enfermedad terminal, que ya sabemos que lo que le queda son meses o semanas de vida. Yo sé que eso es lo que me preguntaste. Y yo no veo nada mal con dejar que esa persona decida que no quiere vivir artificialmente. Dejémoslo a la naturaleza. Mientras que mi corazón siga latiendo, yo voy a estar vivo, pero ya no me conecten aparatos, no me hagan más nada. Déjenme que la naturaleza tome su lugar y que suceda lo que naturalmente va a suceder. Eso no es homicidio, eso no es pecado, eso no es malo, porque naturalmente eso es lo que sucede, nos morimos. Entonces, creo que esa es una buenísima pregunta. De nuevo, este tema de la eutanasia se puede desempacar en todo un programa porque es un tema muy amplio, pero esa es la mejor manera que te puedo responder esa pregunta ahora, con el tiempo limitado. Ok, excelente. Nos pregunta Daniela Checa también. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de las tres causales? ¿Y cómo podemos De ser las, tres causales? ok, Pero tiene otra pregunta y es, ¿cómo podemos ser amables con las víctimas de violación, por ejemplo? con las víctimas de violación. Correcto. Ok, mire, los abortos se han justificado tradicionalmente por tres razones. Porque es algo que causa dificultades económicas, sociales a la madre, y por lo tanto determina terminar el embarazo para no verse con un bebé que va a impedir su carrera, su avance, etcétera. Esa es fácil de despedir. Eso es porque tú prefieres una vida más cómoda, no tienes el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Otro argumento que se usa para justificar el aborto es la salud de la madre. ¿Qué hacemos con un embarazo que realmente perjudica la vida de la madre, pone la vida de la madre en peligro? Estamos hablando de un embarazo eutópico. Estamos hablando de cuando el bebé o el óvulo fertilizado no baja al útero, sino que se queda en la canal del tubo de fallopian tube, en inglés se dice, y ahí comienza a desarrollarse. Bueno, eso es muerte segura para el bebé y para la mamá. Entonces, intervenir quirúrgicamente para remover ese óvulo, eso técnicamente es un aborto, pero moralmente no es un aborto, porque ese bebé no se puede gozar ahí. Es imposible que se goce ahí y ese bebé va a morir de todas maneras. Y la mamá va a morir también. Entonces, pero ¿sabe qué porcentaje de los abortos son esos? Menos que la fracción de 1%. Eso prácticamente ya no sucede. Entonces, la próxima justificación es cuestiones de incesto o violación. Y ahí el argumento es
que es muy difícil, y créanme que estoy completamente de acuerdo, es muy difícil para una mujer llevar a cabo un embarazo que ha sido producido de una manera tan traumática como la violación o el incesto. Es muy lamentable, es algo súper feo que no debe suceder. Pero entiende algo, que es muy difícil a veces procesar esto en la mente porque las emociones son demasiado fuertes. Pero si paramos un momentico y miramos la razón detrás de esto, ¿qué culpa tiene la criatura de la forma en que fue concebido? ¿Qué culpa tiene la criatura de que el padre sea un violador? ¿Qué culpa tiene la criatura de que el padre sea un hombre incestuoso? O sea, nosotros no creo que es lógico matar los hijos de los violadores, como no matamos los hijos de los asesinos, ni matamos los hijos de los ladrones. O sea, hay otra vida aquí, independiente de quien haya sido el padre de esa vida. Entonces, para una alternativa saludable para la madre y para el bebé, es dar a luz a ese bebé y someterlo para ser adoptado, entregarlo al proceso de adopciones. Hay muchas familias que no pueden tener hijos, que desean un hijo desesperadamente y estarían dispuestos a tomar ese bebé y darle el derecho que tiene a vivir una vida completa. Emocionalmente, muy difícil de hacer. Yo lo entiendo. Pero si entendemos que es otra vida la que tenemos en el vientre, que no es culpable. Mire, yo tuve una conversación con un muchacho, un hombre, un ministro, que es el producto de una violación. Su madre lo tuvo y su madre lo crió y hoy en día es un ministro del evangelio. Vea, su manera de ser concebido, asqueroso, feo, pero él no tiene la culpa. Y mira cómo Dios lo ha usado hasta ahora. O sea, es algo realmente poderoso cuando entendemos que esa vida tiene derecho, a pesar de lo trágico. Ahora, Diego, y la persona que pregunta esto, si los únicos abortos que se llevaran a cabo en el mundo fueran por incesto, violación, estuviésemos hablando de una fracción de 1%. Una fracción de 1%. No creo que es justificado, pero le salvaríamos la vida a millones y millones y millones de bebés. Y lo cierto es que la gran mayoría de los abortos, no tengo las estadísticas delante de mí, pero la gran mayoría de abortos son hechos por conveniencia. Inclusive donde no se permite el aborto por conveniencia, los médicos inventan una razón de que la vida de la madre está en peligro y basado en eso justifican el aborto, cuando realmente la vida de la madre no está en peligro. Entonces, ese es el problema serio. Gracias por esa pregunta. Excelente pregunta. A mí me gustaría aportar, y es que, como decías, los abortos de violación son menos del 1%. Y utilizar eso para justificar el otro 99%, eso es un gran salto que no podemos dar. Y ahora, con respecto a la pregunta práctica de cómo podemos ser amables con una víctima de violación, yo creo que lo mejor que podemos hacer como cristianos es acompañar, ¿verdad? Y llevar el evangelio y ser y apoyar a esta persona, ¿verdad? De hecho, muchos centros cristianos hay en toda Latinoamérica que son especializados en recibir este tipo de personas con esas situaciones. Entonces podemos dirigirla, ¿verdad? Podemos estar presentes, podemos orar, no sorprendernos, ¿verdad? Si incluso nos dicen como, hey, no, es que yo quiero abortar, ¿verdad? Porque también es una situación muy emocionalmente compleja y así como también nosotros tenemos deseos incorrectos, también obviamente en esas situaciones se van a tener. Entonces buscar, acompañar y mostrar, ¿verdad? Esa luz. Y sobre esto hablamos con un doctor y él me decía, bueno, es que el aborto no es una cura, ¿verdad? No es que si una persona está muy cargada emocionalmente por todo el tema de violación, no es que el aborto
es una cura para esto. Ahora, para empezar, el aborto no es una cura para nada. Y por el contrario, más bien, trae un montón de situaciones emocionales, psicológicas también que impactan muy fuerte a la persona que lo hizo. Y eso también tiene sus consecuencias. Entonces, porque muchas veces No, es que ni hemos tocado el tema del trauma que queda post-aborto exacto. a las mujeres, Y es que que muchas es un veces, trauma terrible. y muchas veces se pinta como si fuera la solución y ya la persona sale como si nada, ¿verdad? Por el contrario, más bien puede ser, este, imagínense lo que es que lamentablemente una mujer fue violada, concibe, tiene vida dentro de sí y después, por decisión de ella misma, decide acabar con esa vida. Eso es un golpe emocional y psicológico muy fuerte que muchas Demasiado veces fuerte. se desestima. Diego, Eh, tomemos una pregunta más, la so- última. la última. Bueno, y entonces vamos a venir con esta de Josh Rodríguez. Nos dice, ¿cuál es el mejor argumento hacia las personas que expresan indiferencia sobre el aborto o la eutanasia? Alegando que no son ellos y que no los afecta. ¿Cuál es el mejor argumento para involucrar a las personas en el tema que no, parece no interesarle el tema? Esa es la pregunta, ¿no? Exacto. Pero lo primero que te diría es que dele gracias a Dios que sus padres no creían en el aborto, porque si no, usted no estuviera aquí para disfrutar la vida. Sus padres fueron pro vida. Segundo, ¿por qué no te interesa salvar la vida de un ser humano? ¿Te parece que salvar la vida de un ser humano no es importante? ¿Qué puede haber más importante que salvar la vida de un ser humano? A veces las personas son indiferentes al aborto, pero viven apasionados por salvar los bosques, que no cortemos los árboles. Viven apasionados por salvar las ballenas, que no matemos más ballenas. Pero, ¿por qué no nos apasionamos por salvar la vida de los bebés? Que no maten ni un bebé más, que no le quiten más la vida ni un bebé. Mira, a nadie se puede obligar a que le interese, que le importa. A nadie se puede obligar a que le importe el tema. Pero en la realidad sí se le puede confrontar. El tema del aborto es un tema de vida o muerte. Quizás para ti no, pero mientras que tú eres indiferente, están muriendo los bebés diariamente. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para ayudar a la causa de salvar la vida de los seres humanos? Eso es el único incentivo que se le puede presentar a una persona. Pero la realidad es que vivimos en un mundo egoísta, donde la gente nada más que piensan en sí mismo y no les importa nada más que su propia felicidad, prosperidad y placer. Y lo demás no importa. Y esa es la consecuencia del pecado. Vivimos en un mundo caído. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, muy difícil le va a importar estas cosas. Pero la persona que tiene a Cristo en su corazón debe de dar fruto de ello. Importarle la vida. Las cosas que a Dios le importan nos deben importar a nosotros también. Eso es la única manera que puedo responder esa pregunta. Y para concluir lo que es mi parte, quiero decirle también a los cristianos que me están escuchando, a los pastores que nos están escuchando, la iglesia tiene que convertirse en un refugio para mujeres embarazadas. Mire, cuando llega una madre soltera, una mujer embarazada fuera de matrimonio a nuestras iglesias, lamentablemente muchas iglesias las hacemos sentir como lo más bajo, lo más vil, lo más sucio, los maltratamos y luego nos quejamos de que van y se hace un aborto para que nadie se entere. Las iglesias tenemos que hacer un mejor trabajo de recibir a las madres embarazadas, casada o no casada, ayudarles, apoyarles, ayudarles a echar para adelante, animarlas, aconsejarlas. Deben de encontrar un refugio en la iglesia para tratar con este problema, porque realmente para muchas madres, especialmente las que la primera vez que caen embarazadas, o las muchachitas jóvenes, es algo que realmente les asusta y necesitan apoyo. Y muchas veces los padres no le dan el apoyo porque los padres están disgustados por el embarazo, pero tienen que encontrar apoyo en algún lado. Y padres, por favor, sí, a ningún padre le gusta esta noticia, pero amemos a nuestros hijos. Es cuando más nos necesitan nuestro apoyo. No podemos quejarnos de que las mujeres
van a abortarse cuando nosotros no les damos alternativas y no les amamos y no les ayudamos a tomar mejores decisiones. Esa es mi perspectiva sobre para cerrar este tema en esta mañana. Excelente. Luis nos hizo una excelente pregunta, pero entonces ya tenemos que ir cerrando, Luis, en YouTube. No la podemos contestar, pero escríbenos al Facebook de Reasons for Hope y al Instagram de Reasons for Hope, y entonces podemos contestarte la pregunta porque ya tenemos que ir cerrando. Nada más quería dejar una pregunta adicional que nos dice Benjamín, que si es requisito tener barba para ser buen apologista. La diferencia, sí, es necesario, pero sabes el nivel de desarrollo y avance del apologista según el color de la barba. Entre más blanca la barba, más sabio el apologista. Eso es casi bíblico. Me voy a ir a poner cloro entonces. Entonces nos vamos. Qué bueno que nos pudieron acompañar. Sintonícenos también la otra semana. Vamos a estar el otro miércoles a las 11 de la mañana, hora en New York, igualmente en el Facebook de Reasons for Hope, en el Instagram de Reasons for Hope y en el YouTube y el Facebook de Cross Examine. Seguimos hablando sobre la confusión que hay en nuestra cultura y vamos a hablar sobre la verdad. Comparte este stream para que más personas lo puedan ver y para que podamos seguir haciendo esto. Y igualmente vamos a atender tus preguntas la otra semana. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y con esto lo dejamos.